Bueno, muchachos, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar el repaso que venimos haciendo de lo que es la parte de trigonometría que necesitamos para aprender a hallar el ángulo de una función trigonométrica, que es el que nos da la dirección en un vector. Entonces, todo este proceso que hemos venido haciendo hasta ahora no es más que ajustarnos, digámoslo así, como a saber usar las herramientas y tener presentes cuáles son las que vamos a usar. Muy posiblemente más adelante, cuando las llevemos al uso, se nos va a hacer como mucho más sencillo y diremos, ¿por qué tanta teoría si era tan fácil? Pero es fácil después de que uno lo ha aprendido. Y como todavía no lo hemos aprendido, entonces estamos en el proceso. Muy bien, les recuerdo que tenemos nuestra mano, en la cual tenemos, es así, en la cual tenemos los valores de los ángulos notables. Ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90. Cuando empezamos de abajo el recorrido hacia arriba, los valores que nos dan es el del seno. Y cuando hacemos el recorrido de arriba hacia abajo, los valores que nos da es el del coseno. Cuando necesitamos la tangente, hallamos seno de teta sobre coseno de teta. ¿Listo? Recuerden que estos dos ángulos deben de ser siempre igual al de acá. Seno de teta no puede ser, tangente de teta no puede ser seno de teta sobre coseno de beta. Siempre tienen que tener los mismos ángulos, porque si no, nunca va a haber coherencia. ¿Listo? Recordemos eso porque es muy importante. Y acá las definiciones de seno y coseno, que son las funciones trigonométricas, digamos, las principales. Hasta ahora hemos trabajado en las funciones trigonométricas lo siguiente. Las funciones básicas, que a saber son seno, coseno y tangente. También hemos trabajado las funciones recíprocas, ¿cierto? Las recíprocas son aquellas que nos dan multiplicadas por la básica un 1. Es decir, seno, la recíproca es cosecante. El coseno, la recíproca es la secante. Y la tangente, la recíproca es la cotangente. Cotangente. ¿Listo? De esto, ¿qué podemos concluir? Que una función básica por una recíproca es igual a 1. Por eso tenemos que seno de un ángulo por su recíproca, que es cosecante de ese mismo ángulo, da 1. Tenemos que coseno del ángulo por su recíproco da 1. Y tenemos que la tangente de un ángulo por su recíproco también nos da 1. Hasta ahí recordamos bien. ¿Listo? Ahora vamos a estudiar otro tipo de funciones que posiblemente hasta ahora las hemos llamado indiscriminadamente igual, pero no significan lo mismo, que son las funciones inversas. ¿Listo? Entonces ya tengo acá una función que son las inversas. Listo, estas funciones les voy a decir cómo se llaman, pero después les voy a explicar qué es una función inversa y cómo esa definición la vamos a aplicar a lo que nosotros estamos trabajando. Listo. Se llama artangente de seno, artangente de coseno, pongámosle el ángulo, y artangente de un ángulo, en este caso teta. Algunas calculadoras y algunos libros, alguna literatura, sobre todo literatura que es más viejita, utiliza esta notación. En general nosotros no utilizamos esta notación, sino que utilizamos esta, que es la que se nos da para generar de pronto a veces confusión con las recíprocas. Seno a la menos 1 de teta, coseno a la menos 1 de teta y tangente a la menos 1 de teta. ¿Listo?
Esto lo vamos a tomar como si fueran equivalentes. Listo, definiciones equivalentes. En general, a mí me gusta más esta notación. Se los he dicho muchas veces el por qué. Porque considero que entre menos escriba uno, pues es como más fácil de llevar como toda la secuencia de lo que se está explicando. ¿Hasta ahí se clara y me hago entender? Ok, listo. Bueno, muchachos, entonces ahora sí vamos a entender qué es la función inversa. Listo, desde toda la parte de lo que es la definición. Vamos a hacer acá la definición rigurosa, pero después con un diagrama de Venn yo creo que lo vamos a poder comprender mucho más fácil. Sea f una función que asigna a los elementos de un primer conjunto, conjunto inicial X, un elemento de un segundo conjunto que es el conjunto final Y. Quiero que lo vamos a ir haciendo a medida que lo vamos describiendo. Este es nuestro conjunto X, conjunto inicial, que es de donde también nosotros sacamos el dominio de la función. Eso es muy importante. Listo, tenemos unos elementos dados, cualquiera, digamos triángulo, círculo, rectángulo y estrella. Listo. No siempre tendrán que ser elementos matemáticos, pero para que podamos entenderlo. Y tenemos un conjunto de llegada, que es un conjunto Y. Listo. Acá vienen a otros elementos. Listo. Lo que nos está relacionando cada uno de estos conjuntos es la función f. Este conjunto es el conjunto de llegada y se llama codominio, rango, principalmente. Tendrán su diferenciación y en su momento se podrá explicar, pero por ahora con que tengamos claro esto es suficiente. ¿Qué hace la función f? Lo que hace es asignarle a cada elemento de acá un elemento en el conjunto rojo. ¿Listo? Sin pérdida de generalidad, pues yo los voy a poner así. Este quedó demasiado torcido. ¿Listo? Esto es lo que tenemos básicamente. Tenemos que a cada elemento de X se le puso uno de Y. Esto es lo que yo escribo. F de triángulo, ¿cuál fue el resultado de triángulo? 3. F de círculo, ¿cuál fue? 1. F de rectángulo, 2. Y F de estrella, 4. Observen que a cada uno de ellos se le asignó un valor. ¿Qué es importante tener en esta función? Que es claro, que es una función que a cada elemento de acá le toca solamente uno de los de acá. Eso se llama que a cada elemento tiene solamente una preimagen. Y que tenga una preimagen es lo que llamamos que sea 1 a 1. ¿Qué es ser 1 a 1? Es ser inyectiva, ese es el nombre, pero para que nos quede claro lo que tiene que ser es que a cada dibujito de acá le corresponde un número de acá, solamente de a 1, ¿listo? O cada uno de estos tiene una preimagen acá, no más, ¿listo? Muy bien, ahora, ¿qué es otra cosa que podemos observar? Que el conjunto rojo toma todos los elementos, no quedan elementos por ahí sobrando, ¿listo? Coge todos los elementos y eso hace que la función sea sobreyectiva. Entonces, este tipo de funciones así se llaman biyectivas y son inyectivas o 1 a 1, que tienen cada uno solamente una imagen, y sobreyectivas, que toman todas las imágenes. Toma. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante vamos a ver que para poder generar la función
que sea inversa, si esta solamente va a existir si solamente si la función inicial f era biyectiva. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hasta acá llegamos y entendimos que es el primer párrafo, que es esto que acabamos de escribir acá. El segundo, la función inversa. Ya nos están explicando qué es función inversa. La función inversa f, denotada por f a la menos 1, es aquella que hace el camino inverso, asignándole los elementos de y a los elementos de x. Voy a dejar el dibujo igual, solamente voy a cambiar la orientación de las flechas para que se den cuenta que es el camino inverso. De pronto visualmente puede llegar a ser más fácil. Voy a hacer nuevamente nuestro conjunto X con nuestros elementos triángulo, círculo, rectángulo y estrella. ¿Listo? Y vamos a tener nuestro conjunto Y, que vamos a tener los elementos 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Como es la función inversa, lo que me está diciendo es que parte de y y llega a x. Es decir, esta es f a la menos 1. En ese caso, ¿cuál es el conjunto de partida? Díganmelo por colores. ¿Cuál es el conjunto de partida? El rojo, ¿cierto? Este es el conjunto de partida. Algunos también suelen decirle conjunto de salida. Muy bien. Y este vendría a ser el dominio de f a la menos 1. ¿Listo? Ahora, ¿este cuál es? ¿Este conjunto cuál es? El conjunto de llegada. Muy bien. Conjunto de llegada, que es donde tengo el rango o el codominio. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde a dónde me estoy moviendo? De derecha a izquierda. Muy bien, al 1, ¿quién le corresponde? El círculo. Pero observen que ya la línea va en sentido contrario. Ya estoy señalándolo al contrario. Al 2 le corresponde el rectángulo. Al 3 le corresponde el triángulo. Y al 4 le corresponde la estrella. ¿Listo? ¿Queda claro? Hasta ahí me he hecho entender, jóvenes. Entonces, f a la menos 1 de 1. ¿Cuánto da f a la menos 1 de 1? ¿A dónde llegó? Al círculo. ¿Listo? F a la menos 1 de 2. ¿A dónde llegó? Al rectángulo. F de menos 1 de 3. ¿A dónde llegó? Al triángulo. Y f de menos 1 de 4. ¿A dónde llegó? A la estrella. ¿Listo? Observen que estas son nuestras funciones. Estas se denotan que son funciones inversas y estas son funciones, entre comillas, normales. ¿Listo? Entre comillas. Ambas tienen que ser biyectivas. ¿Listo? Tanto la función f como la función f a la menos 1 tienen que ser biyectivas, es decir, 1 a 1 y que toma todos los elementos del codominio o rango. Muy bien, ahora ya que vimos qué es una función y qué es una función inversa, pues entonces, ¿cuáles son las funciones inversas de las funciones trigonométricas básicas? Ahí es muy importante saber que las funciones trigonométricas son biyectivas. En ese ámbito no vamos a entrar, pero créanme que son funciones biyectivas. ¿Listo? Ahora, vamos a ver qué implican y cuándo se usan estas. Entonces sabemos que tenemos la inversa del seno, que se escribe sen a la menos 1 del ángulo, o también se escribe arc sen, o
arseno, ¿cierto? Tenemos la otra que es la del coseno, que sería coseno a la menos 1 o arcos de ese mismo ángulo. Y finalmente la tangente, que sería tan a la menos 1 o arc tangente. En lo personal me gusta utilizar más esta notación. ¿Listo? Porque ya sabemos que estamos hablando de funciones inversas, no recíprocas. Las recíprocas las trabajamos de forma diferente. Tengan presente que en la calculadora solamente van a salir estas tres funciones inversas. Profe, ¿y las recíprocas? Las recíprocas tenemos que volverlas funciones básicas para luego aplicarles las funciones inversas. De eso haremos un ejemplo para que lo podamos entender mejor. ¿Listo? Muy bien, entonces lo tenemos acá. Eso es lo que tenemos. Ahora, ¿qué implica que yo tenga una función inversa? Entonces quiero que miren acá lo poderoso que es tener una función y su función inversa. Matemáticamente se escribirían como funciones compuestas. F compuesto f a la menos 1 de x es igual a x. O también f a la menos 1 compuesto f de x es igual a x. Sé que eso es bastante enredado, pero digamos que es como la teoría, la parte, digamos, superior a eso. Vamos a hacer la parte práctica. Entonces yo necesito hallar un ángulo. ¿Listo? ¿Cuándo se van a usar? Cuando yo necesite hallar un ángulo. Entonces, por ejemplo, a mí me dice tangente de teta es igual a 2. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Para ese tipo de casos, nosotros lo que hacemos es lo siguiente. Si me dicen tangente de teta es igual a 2, para poder hallarlo, lo que yo tengo que hacer es quitar la tangente. Esta tangente no es que yo la voy a pasar a dividir, sino que voy a multiplicar previamente en ambos lados por la tangente inversa, que es su función recíproca. ¿Por qué lo hago en ambos lados? Porque no quiero alterar la ecuación. ¿Listo? Entonces acá nos quedaría tangente a la menos 1 de tangente de teta igual a tangente a la menos 1 de 2. ¿Listo? ¿Qué sucede? Como vimos de esta forma, esto es lo mismo que escribirlo compuesto, nos da solamente el argumento, es decir, la letrica que estábamos necesitando. En nuestro caso, ¿qué nos da? El ángulo. Es como si imaginariamente hiciéramos el proceso de cancelarlas. Eso no es correcto. ¿Listo? Eso matemáticamente no es correcto. Pero si de pronto memotécnicamente nos sirve para mantener esta información, hagan de cuenta que es como para hacer la cancelación. ¿Listo? ¿Y qué nos quedó? Solamente el argumento. Y esto es igual entonces a tangente a la menos 2, a la menos 1 de 2. Voy a escribir esto de esta manera acá, que es equivalente para que vean que siempre se puede hacer. F de a la menos 1 de x es x. Y f a la menos 1 de f de x es igual a x. ¿Listo? Es lo mismo escribirlo en forma compuesta que de esta manera. Y miren que acá no es que se cancelen, sino que es una propiedad un poco más elaborada, que no vamos a entrar en ese ámbito porque lo que nos interesa es aprender a utilizar la herramienta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿quién es tangente a la menos 1 de 2? Y acá es donde nosotros usamos la calculadora. Les voy a pedir el favor a ustedes de que cojan sus calculadoras, ojalá científicas y no las de el celular, porque a veces con el celular no necesariamente están en el mismo modo que necesitamos. Van a escribir, van a empezar con la tecla Shift
Puede ser shift en algunas, en otras pueden encontrarla como segunda. ¿Listo? Segunda función. No es tan común encontrar segunda función ahora, pero pueden encontrarla. De la función tangente. Con esto es suficiente para que ya me salga tangente a la menos 1. Abro paréntesis, 2, cierro paréntesis e igual. No siempre va a ser necesario poner paréntesis, pero en el caso de nosotros que es igual a 2, es bueno colocar paréntesis. ¿Por qué? Porque nos malacostumbramos. Si nos dan un fraccionario, no le colocamos los paréntesis y después los resultados salen errados, salen sin ser coherentes. ¿Qué valor les da? 64, ¿qué? Brian, vuélveme a decir 60 y qué? 63.4. ¿Y cómo son ángulos? Son grados. Observen que de esa manera ya puedo yo hallar la dirección. Entonces, toda la teoría que hemos venido trabajando ha sido básicamente para poder ser capaces de hallar este angulito, que es lo que nosotros necesitamos para hallar la dirección en un vector. ¿Listo? En la medida que lo vayamos trabajando se nos va a ir haciendo más fácil, pero para mí es muy importante que ustedes comprendan de dónde vienen las cosas y no que solamente crean porque la profe lo dijo que así era y punto. ¿Listo? Sino que tengamos criterio para tomar decisiones y decir sí o no y el por qué. Bueno, muchachos, hasta acá nuestra clase de hoy. Les agradezco infinitamente el buen comportamiento, la atención y la alcahuetería conmigo para hacer estos videos. Dios los bendiga. Espero que les saquemos muchísimo provecho a esta clase.